¿Les parece? Vamos a comenzar con 2 minutos para cada uno para ir de lleno a este tema y comenzamos por el diputado Michelini, preguntándole ¿por qué aprobar una ley que, bueno, declare inaplicable la ley de caducidad? Desde su punto de vista, sus argumentos. Bueno, creo que lo principal es señalar que la ley en relación a los gravísimos delitos y crímenes que se cometieron en el territorio nacional y fuera de fronteras durante el periodo del terrorismo de Estado en nuestro país. Esos delitos como el asesinato político, la tortura sistemática, la violación, el ajusticiamiento, en fin, todas conductas realmente repugnantes y repudiables que ya eran crímenes, de acuerdo a la ley vigente en ese momento, en el plano nacional o internacional. Y realmente la impunidad, es decir, la imposibilidad que el Estado reaccione y ampare a las víctimas y sus familiares de esos gravísimos delitos, en definitiva, yo creo que le ha hecho un mal importante a la ciudadanía. Por lo tanto, desde el inicio mismo de estos crímenes, las víctimas y sus familiares han estado batallando a los efectos de lograr que el Estado las ampare. Y han promovido todas las iniciativas posibles y yo creo que hay dos hechos supervinientes a la expresión popular del 25 de octubre pasado, que por un lado es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en forma unánime declara la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 y además de la demanda incoada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en proceso y que todo parece razonablemente pensar, así lo informa el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nuestro país va a ser condenado por el mantenimiento, entre otras cosas, de la ley de la caducidad de pretensión punitiva de Estado, la ley de impunidad. Entonces, desde esa perspectiva, en vistas de esta eventual condena internacional, por una parte, y en el sentido que tenemos dos derechos, un derecho que es la ley de impunidad y otro derecho que es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, podríamos no hacer nada, pero la bancada del Frente Amplio ha decidido promover un proyecto de ley que en definitiva repare a las víctimas porque le permita acudir al amparo judicial y por ende que la ley de caducidad no tenga efecto alguno. Senador, ¿por qué no? Mire, porque todo esto se ha discutido largamente en el país durante más de 20 años. Hemos sometido la discusión a la decisión popular y ha habido dos decisiones del pueblo soberano. En el año 1989 hubo un referéndum y una mayoría de más de 300.000 votos optó por mantener en vigencia la ley de caducidad. Y el año pasado se plebiscitó una enmienda constitucional tendiente a anular la ley de caducidad y el resultado fue negativo. La mayoría no quiso anular la ley de caducidad. Entonces, ante dos pronunciamientos populares, alcanzaba con uno, alcanzaba con el del 89, pero hay dos. Me parece que todo demócrata debe acatar la voluntad del pueblo. Creo que ese es el principio básico de la democracia. Cuando la mayoría se pronuncia, el debate se termina y se hace lo que la mayoría dice. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que ese argumento es definitorio y suficiente, pero digo, en su momento se dijo que la ley de caducidad iba a traer como consecuencia instaurar en el país una democracia tutelada, que iba a hacer imposible la verdadera democracia. Los hechos demostraron que no era así, que teníamos razón los que decíamos que la ley de caducidad iba a permitir consolidar la democracia. Hoy el presidente de la República es el señor José Mujica, un integrante del MLN Tupamaro, y esta mañana escuchamos que la señora fiscal Guiance pidió el procesamiento con prisión de un general en actividad, jefe de una división de ejército, imputado de ciertos delitos. O sea que mediante una declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, se aplicaron las otras normas a nuestro ordenamiento jurídico y el proceso continuó en la forma que debe continuar, sin ninguna clase de mecanismo como este que se propone ahora para, en definitiva,
apartarse de lo que dispuso la voluntad popular. En cuanto a la cuestión internacional, bueno, vamos a ver, porque todavía no perdimos. Yo espero que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya tomado las providencias necesarias para defender el caso uruguayo como se defendió, por ejemplo, en La Haya por el caso de las papeleras. Creo que tenemos muchas cosas para decir a nuestro favor y espero que las haya dicho el Ministerio a pesar de su color político. El caso uruguayo es el único que yo conozca, al menos, de pronto me corrigen, pero yo no conozco otro, en el cual una ley de amnistía, de pacificación, se sometió a plebiscito, y no una sino 2 veces. Hay otros países en el mundo que vivieron procesos de transición de la dictadura a la democracia, que tuvieron leyes de amnistía, que no las sometieron a plebiscito y que nadie dice hoy que sean parias condenados por la comunidad internacional. España tuvo una ley de amnistía en el año 77, no la plebiscitó, y las cortes que vinieron después de las cortes del franquismo no revieron lo que en el año 77 se dispuso. Chile tuvo en el propio régimen de Pinochet una ley de autoamnistía, que benefició a todos los militares que cometieron un verdadero genocidio en Chile. Ese decreto de la época de Pinochet no fue derogado, y sobre eso podemos abundar más adelante. Bien, senador. Brasil tuvo una amnistía en el año 78-79, mantiene su vigencia, y en el mes de abril pasado, el Supremo Tribunal Federal rechazó un planteo tendiente a declararlo inconstitucional e inaplicable, y la candidata Dilma Rousseff dijo: hay que estar a lo que resolvió el tribunal porque no queremos ningún revanchismo. O sea que ejemplos sobran en el mundo de que el camino uruguayo ha sido recorrido por otros países. La diferencia a favor nuestro es que acá las decisiones las tomó el pueblo.